Bueno, vamos a empezar nuestra serie de reflexiones finales, esto con el objeto de ir visualizando cuáles serían nuestros grandes retos de trabajo. Primero que nada, lo más importante es establecer entre nosotros un diálogo, y eso hemos logrado hoy. A lo largo del día hemos escuchado diferentes oportunidades que podemos trabajar. Escuchándonos, si nos podemos escuchar todos, podemos realmente poder hacer cosas. Si no nos escuchamos, pues va a ser difícil establecer un diálogo. Entonces, al principio, bueno, teníamos un gran reto. ¿Cómo poder entender esta serie de elementos clave que vendría siendo la normativa? Para mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo trabajo indicadores, entonces tener la normativa como tal, ese planteamiento de hacer la norma, significa un reto. Primero, no tener establecidos los elementos básicos de permisibles a nivel comparativo internacional es un reto. Y hoy lo escuchamos, también la visión de quienes creen que es un contaminante, de los que creen que no es un contaminante, la perspectiva de poner elementos básicos para una norma establecida. Entonces, por ahí vamos a ir empezando nuestra primera discusión clara. Dentro de estos elementos, lo que nos ha llamado es poner orden. ¿A qué tenemos que poner orden? Sería la primer gran pregunta, y esto sería precisamente para el doctor Jaime González. Estamos escuchando y cuando vemos muchos conceptos, algunos hasta contradictorios, y algunos elementos donde no tenemos los principios básicos de escucharnos, a eso le llamo yo primero, es poner el orden. Un gran reto sería sistematizar el conocimiento. La norma nos da esa posibilidad. ¿Cuáles serían estos grandes retos para poner la norma? Puesto que hemos estado estableciendo aquí diferentes componentes, diferentes visiones, unas empresariales, unas más académicas. ¿Cuál sería el gran reto en esta norma? En elaborar la norma, principalmente en el manejo. Segundo, de los permisibles. Tercero, tenemos ahorita también en cómo manejar el sargazo como tal. ¿Cuáles son los retos para establecer estas normas? Voy a ser concreto porque creo que vienen muchas preguntas. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, lo que estábamos viendo es que es un recurso, bueno, al final de cuentas nosotros lo vemos como un recurso, como una oportunidad. Como viene del mar, nosotros lo vemos desde ese punto de vista. De hecho, lo que estamos viendo es el problema cuando una vez que arriba, es decir, cuando llega a la costa y arriba, empezamos con los problemas. Porque si no se llega a limpiar, lo ideal sería que estuviera limpiándose en todas partes desde el momento que llega y empezamos a atenuar, a mitigar el problema. El problema es que eso no sucede. Y entonces tenemos que empezar a ver si lo vamos a manejar como un recurso, como un residuo, etcétera. Entonces, se ha platicado mucho sobre un estándar, sobre una norma, pero nos hemos tardado mucho, porque también nosotros estábamos viendo que todavía nos faltan datos, todavía falta información que debemos de solventar antes de tenerla. Entonces, son cuellos de botella que tenemos que poner atención, porque lo que estábamos viendo, por ejemplo, que me tocó presentar a mí, es que a la hora de hacer una revisión tenemos resultados muy diferentes, que tendríamos que tener una reunión de discusión con diferentes expertos, con especialistas también, como un tercer par, es decir, alguien que venga de manera independiente y que además lo tratáramos a nivel internacional, porque el problema no nomás es aquí en México, el problema es a nivel multilateral. Entonces, lo que sí es cierto es que en México parecería que estamos más adelantados que todos, sí, en muchas cosas estamos mucho más adelantados que… ¿Tenemos el problema más fuerte? Sí. Tenemos una costa muy, muy larga, muy grande comparada con el resto de los países y como les decía en la presentación, recibimos el sargazo casi directamente antes de que se vaya hacia el Golfo de México.
Nosotros, por ejemplo, hablaría un poquito del Instituto Nacional de la Pesca en la parte de legislación, está ahí, es decir, el permiso de pesca de fomento está. El problema es que no se ha metido por la cuestión de valor a buscarlo en la parte marina, porque ahí nosotros tendríamos que darles la guía, han venido muchas compañías, han venido a platicar con nosotros, no le vemos tanto el problema ahí. Sí, el problema, es más, hablábamos hoy, la cuestión de si ya tuviera el sargazo una manera de utilizarse, etcétera, no es nuestro punto de vista, de cómo llevarlo a una fábrica, etcétera, un producto determinado, pues a lo mejor con la manifestación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, se solventaría. Pero el recurso, el problema es, esto es lo que en inglés le llaman wicked problem, es un problema enredado. Cuando uno cree que tiene la solución, empiezan también problemas. Por ejemplo, lo podemos levantar en la costa con maquinaria pesada, etcétera, pero resulta que no se puede porque el programa de manejo dice que esto, que no, porque el problema de las tortugas. Entonces, cuando creemos que tenemos una solución, no la tenemos. Entonces, todo esto va ahorita por lo pronto a los lineamientos. Los lineamientos, desde nuestro punto de vista, todavía falta discutirlos. No están publicados, que bueno que para nuestro punto de vista todavía no están publicados porque todavía hay que hacer muchísimas más cosas. Y cuando hablan de la norma, el estándar, etcétera, creo que todavía hay que discutir algunas cosas, dejarlo todo preparado, pero ver dónde están esos puntos que sí se debe tener solución y abocarse a ellos, no dejar que pase más el tiempo. Es decir, tratar de solventarlos lo más pronto posible, porque son cuestiones que además dicen que no son perfectas, son perfectibles. Bueno, hay que irlas por lo menos trabajando con ellas para poder adelantar. Y ahí es donde cada uno, como dicen, el problema no es de uno, es de todos. Y la solución la vamos a tener todos, porque nosotros hay especialistas. En México no necesitamos traer gente de afuera, si ya tenemos especialistas para solventar puntos en la cadena. Otra cosa, no repetir tanto, porque el problema que estábamos viendo es, se necesita como una especie de plan estratégico, un plan estratégico para decir, a ver, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a presentar los resultados? Y esos resultados, ¿cómo los vamos a hacer en el siguiente, para solventar los problemas? Entonces, yo lo dejaría ahí para no quitar el tiempo. Precisamente algo que has señalado muy bien es los datos. Y los datos, precisamente, bueno, en el monitoreo que nos presenta el doctor Pereira, si bien hace una descripción de los datos que se encuentran focalizados en los componentes de contaminación, nos faltó algo y esa es la pregunta específica. ¿Hay una diferencia en la distribución de estos componentes, doctor Pereira, a nivel espacial? No me refiero a nivel puntual, lo va a ver, pero a nivel espacial hay unas tendencias norte-sur, en el tipo, por ejemplo, hemos visto que los componentes son diferenciales según la costa, el tipo de costa que tenemos. ¿Qué nos puede decir sobre esa diferenciación espacial que existe en los puntos que usted tomó los muestreos? Bueno, hay dos elementos en esos términos. El primero es que nuestro espacio muestral es finito y acotado. Nada más que nuestro espacio de muestra es prácticamente infinito y no acotado. Es decir, nosotros podemos establecer muy claramente nuestro espacio de muestra, pero resulta que la muestra se mueve por todo nuestro espacio a lo largo del tiempo. Entonces no es un problema tan simple de resolver. Esto requiere más que nada un esfuerzo muy grande de tipo descriptivo estadístico. Entonces lo que necesitamos hacer es, ahorita que ya tenemos las bases, ahorita que ya tenemos los principales patrones de comportamiento para estos materiales, establecer cuál es la secuencia mínima de muestreo que nos permita alargar el tiempo máximo de muestreo, de manera que entonces podamos convertir esa variación espacial en una micro variación temporal y nos permita hacer la caracterización de toda la masa desde que inicia la temporada hasta que concluye. Uno de los aspectos también, uno de los aspectos es la diferenciación espacial en el muestreo, concentrado en el norte principalmente, en el centro casi no hay, en el sur algunos puntos. ¿Cómo podemos solventar este problema de datos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque si no, como podríamos que sería intentar un problema. solventarlo, pero no tiene sentido.
El patrón de corrientes básicamente lo que está haciendo es llevando de sur a norte todo el material. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en el punto de entrada, que es donde vamos a recibir el material más limpio de la corriente del Caribe, en la zona de Majagual, y después empezar a ver las acumulaciones que tiene hacia el norte, hasta la zona donde nos afecta más desde el punto de vista económico y social, que es la zona que más nos debe preocupar en este momento. El punto intermedio lo podemos calcular por interpolación, por eso se escogió ese patrón de muestreo espacial, para poder alargar el patrón de muestreo temporal. Entonces ya iríamos con la hipótesis de que hay mayor contaminación en el norte. Diferente contaminación. Ahí, ¿no? Entonces lo dejaríamos por las cuestiones. Bueno, seguimos con la siguiente, que fue muy interesante, entonces ver otra visión de cómo poder ya usar, quitar ese estigma fuerte. Me gustó mucho cómo inició la conferencia, porque bueno, yo pensé que íbamos a escuchar solamente el golpe de decir todo está maldito, todo nos pasa, y de repente llegamos con otras posibilidades de decirnos, bueno, sí, está este recurso, me gustó mucho la palabra, y hay estas posibilidades. Dentro de estas grandes posibilidades, ¿qué pasa con esta experiencia de la empresa en cuanto a esta gran problema que tenemos sobre la arribazón de sargazo, que no es constante? La disponibilidad del recurso no lo tenemos todo el año. Y es para los dos que están hablando, sobre todo también el compañero que nos hace estos experimentos de materiales, sobre qué pasa con esta disponibilidad de recursos, sobre todo orientado a la supervivencia de las empresas que se van a dedicar al manejo de vamos a decir, esta disponibilidad de material para tener un periodo de vivencia de la empresa. Eso sería importante visualizar. Sí, gracias por la pregunta, y justo yo creo que en general nos preguntamos por qué cuando la mayor parte de emprendedores nos preguntamos por qué no. Entonces, cuando te preguntas por qué no, vas solucionando los problemas conforme se van dando. Evidentemente tenemos un problema que es la estacionalidad y la variabilidad geoespacial que comenta el doctor Pereira y el doctor Jaime. Entonces, pues como dice el dicho, con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que trabajar. Esos son constantes, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos que implementar nuestras variables, porque esa es la diferencia. Yo creo que por eso tenemos la posibilidad de innovar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, con un aprovechamiento máximo. Nosotros trabajamos con sargazo fresco, un aprovechamiento máximo cuando hay arribazón. Dice el compañero biólogo, y lo entiendo, no coincido, pero porque tiene la mentalidad del hotel es una maldición bíblica, por lo tanto no quiero saber nada, por lo tanto cuanto menos invierta mejor. Y lo entiendo, pero con esa premisa es difícil hacer algo. Nosotros decimos, oye, hay una intensidad de sargazo, el sargazo vale, entonces hay que prepararnos para cuando hay una arribazón fuerte, poder atender esa arribazón fuerte. Y dos, trabajar no solamente con sargazo fresco, sino podemos trabajar con sargazo seco, como dice la maestra Lulú, que definitivamente para nosotros no tiene el mismo valor, pero tiene otro valor. Por ejemplo, para el tema de pirólisis, y ahora ya sí dejo la palabra aquí al compañero, y realmente pudiendo hacer acopio de sargazo, podemos encontrar respuestas, y pudiendo tener un aprovechamiento máximo cuando hay. Definitivamente no hay cosecha de limón todo el año, no hay permiso, afortunadamente, de pesca de langosta todo el año, y las empresas sobreviven. Entonces tenemos que trabajar con esas variables. Yo creo que una de las ideas que se nos viene en mente, pues es eso, simplemente tener un centro de acopio en donde tú puedas estabilizar el sargazo para el caso de las aplicaciones donde lo podemos usar seco, hay otras que no. Y yo creo que ese sería el primer punto, ¿no? Que se logre ese sueño, porque eso es un problema. De hecho, es algo que se ha estado trabajando en los últimos años, no se ha logrado, pero se debe tener un centro de acopio bien operado y toda esa cadenita, desde la colecta. Obviamente no colectarlo en la playa, porque ya sabemos que el de la playa, para ese tipo de aplicaciones, además de los problemas ambientales, es muy difícil después quitarle toda la parte inorgánica que se pega. Entonces yo creo que lo más importante es establecer esa cadena. Primero, pescarlo, bien hacía
la analogía a Jaime, y hacer ese helicóptero que te lo lleve, no pase por la playa y te lo lleve al centro del acopio. Y una vez en el centro de acopio, ¿para qué lo quieres? ¿No? ¿Lo quieres para biofertilizantes? ¿Lo quieres para hacer algún tipo de compuestos para ingesta? ¿O lo quieres hacer para energía? Entonces, que se tengan los elementos para poderlo estabilizar y poderlo utilizar. Ok, si a mí nada más me sirve el sargazo seco, fresco, entonces vamos a secarlo y entonces las compañías puedan utilizarlo y todo el año tengan su producción. Yo creo que es muy importante el esfuerzo que tenemos que hacer, pues, la quinta hélice, los empresarios, ¿verdad? O tres hélices, aquí me quedaría con los gobiernos, el estatal y el federal, y los municipales, desde luego, la parte de empresa y la parte de academia. ¿Cómo hacer que esta cadena se logre? Porque sí es un problema que hemos detectado y no se ha podido lograr. Ahí estamos tirando el sargazo en rellenos o estamos depositándolos. Yo creo que si es dinero, estamos tirando dinero. Entonces, esa es una parte fundamental. Es ponernos a platicar y ver cómo hacer ese aeropuerto que llegue del mar hacia el centro de acopio. Muy bien. Una de las preguntas también que tenemos es, sobre todo para la parte del sector empresarial, la parte del sector público y de las instituciones, vamos a decir, federales y estatales, es qué puede hacer la universidad. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿En qué les podemos ayudar? La universidad en específico. Claro que sí. Yo creo que la generación de recursos humanos especialistas en el tema nos hace falta. Yo creo que es un punto importante y en todas las partes del sargazo, desde biólogos, desde especialistas en barreras. Uno de los temas que siempre me toca platicar es si las barreras no me están funcionando, ¿por qué no le das a un grupo fuerte de investigación que te diseñe una barrera y no las tengas que estar comprando? Métele dinero para que haga una buena investigación y de acuerdo a la dinámica que tenemos en el Caribe se hagan barreras ad hoc, porque si no viene un vientecito hay que quitarlas. Entonces, bueno, para eso está la investigación, para que te hagan unas barreras y no se está acumulando y te está apoyando. Yo creo que eso es importante, la generación de recursos acuérdense humanos. que usted también representa a la academia. Claro, me gustaría escuchar, claro, por ejemplo, a los compañeros de los hoteles o al sector público Claro. en específico. No sé qué piensan, compañeros, qué piensa la SOFEMAT al respecto. ¿Sí? Bueno, tocando el tema, las barreras no es la solución, ¿no? O sea, el poner una barrera o una contención ahí no te va a solucionar nada. A fin de cuentas, después se te va a volver un problema igual o más grande del que ya tenías. Yo no lo veo al sargazo como algo negativo, ¿sí? O sea, sí en el sector hotelero, pues sí lo veríamos como algo negativo. ¿Por qué? Porque tu playa ya no es blanca, ya es café, roja, marrón, beige y de 1000 colores. Y la erosión, pierdes mucha playa. Con todo lo que se ha hecho, lo que más surge, creo, es regresar a la pregunta inicial. ¿Cuándo se va a hacer ya esa legislación de qué se va a hacer con ese sargazo? Entonces, ya una vez teniendo esa base, ya podemos saber si los emprendedores van a poder sacar 1000 productos de ese sargazo, si se va a poder hacer otro tipo de baterías o se va a tener otro tipo de energía. Eso sería lo ideal, ¿vale? Nosotros lo vemos en el estricto sentido y creo que es general, hasta que no se le vea el signo de pesos a ese recurso, no se le va a dar esa importancia y esa prioridad de que ya se le haga algo. Sí, y una pregunta es, en el sector nada que usted trabaja, en el hotel, ¿cuánta pérdida? Porque nos ha hablado de ese tema, de las pérdidas que tiene. ¿En cuánto han calculado a nivel anual la pérdida por la arribación de sargazo en cuanto a recursos? O reorganizar los recursos, que ha sido más bien esa. Sí, porque ahí es meter más de todo, ¿no? Tenías poquitos sargaceros, cada vez tienes más y más y más, como dicen ellos, ¿cuántos tiene SOFEMAT? Y tampoco se dan abasto. Ahora nosotros en esa parte pequeñita que nos toca como hoteleros, pues es meter más para que el huésped, de manera lo posible, pues esté cómodo y a gusto en ese lugar donde él pagó sus vacaciones, ¿no? Eso, que ya hay que comprar un tractor, ya compramos una barber, que tenemos casi los mismos que tienen ellos, y ya se descompuso, y ahora hay que volverla a meter, y ahora hay que hacer esto. Nosotros no tenemos el hecho de decir, tenemos que estar invirtiendo, porque tenemos que invertirle,
¿sí? Pero las pérdidas o la cuestión de inversión en cuestión de temas de sargazo es impresionante y cada vez es más. Y la inversión en la cuestión de la recolecta de sargazo, sobre todo en el municipio, para la Sofemat, ¿en cuánto ascendió este año? En el presente ejercicio hemos invertido alrededor de 38 millones de pesos, sí. Pero antes de hablar de números, yo sí les quiero hablar de las barreras, que era la pregunta inicial, ¿no? Insisto y vuelvo a insistir que ya por la experiencia que tenemos, no existe barrera alguna que tenga la resistencia, las características, el diseño exprofeso para el tipo de ecosistema que tenemos. Las barreras que se han traído hasta el día de hoy aquí a Solidaridad y en todo el estado que se ve afectado por el sargazo, son barreras que están diseñadas para lagos, para contener los lirios, para, como decimos en materia ambiental, aguas mansas. Nuestro oleaje, nuestros vientos, nuestras mareas son muy intensos y no hay barrera que pueda contener, no hay barrera de contención, no hay barrera para desviar. Simple y sencillamente, ¿qué se tiene que hacer? Pues tienes que echar mano de lo que actualmente hay. Si tienes una barrera, tienes que volverte responsable en limpiar detrás de la barrera, porque va a llegar el punto que el peso del sargazo, junto con el oleaje, junto con el viento, va a doblar la barrera y va a haber más sargazo dentro de tu barrera que afuera, ¿sí? Las barreras pueden servir incluso para estarlas moviendo en momentos estratégicos del día con la finalidad de que el sargazo siga su curso, pero no contienen, no detienen, ni son especiales para desviar. Eso no es verdad. La forma más sana hasta el día de hoy de limpiar en la zona federal es haciéndolo de manera manual, de manera efectiva, desde muy temprano y con todo el cuidado necesario para evitar la erosión de nuestras playas. Porque si bien, como dijo el compañero, tenemos playas que no son tan anchas, lógicamente, después de 5 o 6 años con arribo de sargazo, ya empezamos a ver el golpe que nos da cada año el sargazo de estar recolectándolo y llevando a puntos de acopio. Yo quiero que alguna persona tenga la curiosidad de irse al relleno sanitario y que vea las toneladas de arena contaminada que ya hay en el relleno sanitario. Estamos perdiendo no solo el dinero que pagamos al relleno sanitario, sino estamos perdiendo un recurso valiosísimo que son nuestros sedimentos y estamos haciendo que las playas cada vez se vean más cortas. Muy bien. Y bueno, mi última intervención para darle voz al público sería, doctora Armadillo, entonces partimos siempre con la hipótesis de que hay una afectación a la salud sobre el sargazo. ¿Existen reportes específicos sobre los daños a la salud, a la piel? Porque vemos en los reportes esto, pero usted que tiene directamente esa liga directa con el sistema de salud, ¿cuáles han sido los reportes, si es que los hay? ¿Cuáles han sido? Bueno, en el país no hay. En nuestro país no hay reportes realmente, evidencia científica que haya de daño en salud, no. En otros países sí. Pero la realidad es, hoy todo el día hemos estado hablando y revisando cuáles son la descomposición, cuáles son los tóxicos que se generan. Por ende, va a haber daño en salud. Yo creo que el problema es que tenemos que aprender a vivir con el sargazo. Ese es el problema, el cómo poder predecir, el cómo poder anticiparnos, el cómo poder manejarlo, porque a alguien le interesa la inversión, a alguien le interesa, cada uno de los que de la cadena tiene un punto de trabajo, pero en salud es la persona que lo está trabajando. ¿Quiénes son? ¿En qué condiciones están los sargaceros? ¿Cómo son contratados? ¿Cuántos tiempos de jornada tienen? ¿Se les ha hecho exámenes de salud? ¿Alguno ha tenido problemas? No lo tenemos. En nuestro país no existe.
Por eso la pretensión ahorita es que nosotros como universidad, o nosotros como División de Ciencias de la Salud, pues hay muchos enfoques, cada quien está interesado en una parte del proceso. El interés de nosotros es la persona que está manejando ese material que tiene desechos tóxicos que está generando. No sabemos cuántos haya, de que sí hay reportes, y los puedo decir con conocimiento de causa, reacción inmediata. Hay gente que tiene contacto directo con el sargazo y en forma inmediata presenta una reacción. Lo tienen, hay casos específicos, documentados, de quien tiene esa reacción. Pero hay gente que tiene años trabajando con el sargazo y no tiene ninguna sintomatología. ¿Cuántos hay en nuestro estado? No lo sabemos. Y yo les decía, y si pudiéramos, ahorita el interés de trabajar es Cancún y playa. Y luego el interés de Mahahual, porque hay zonas habitacionales que están muy cerca, que están en contacto con el depósito de sargazo, que están ahí acumulados, y ellos, nadie nos vemos, como no hay zonas hoteleras grandes. ¿Quién se preocupa por esa población que está trabajando ese sargazo, que está trabajando en su casa, en actividades normales, pero que está ahí a menos de 20 metros cuando está comprobado y científicamente que entre más contacto, más cercanía con esos tóxicos va a tener problemas? Y yo les decía hace un rato, no lo hemos cuantificado, no sabemos si hay daño o no, hagámoslo como preventivo, identifiquemos un enfoque anticipatorio preventivo. Si no hay, perfecto. Establezcamos los protocolos de protección para los trabajadores, para la población que vive cerca de donde están los depósitos, para que sepamos qué hacer si se presenta. Y les digo, porque en el protocolo de nosotros, cuando fuimos al sistema de salud, porque tiene que ser en convenio con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud dijo, ¿para qué si nosotros no tenemos casos de patología por sargazo? ¿Por qué no vamos a hacer un protocolo de que si no hay problemas en el estado? ¿Quién puede asegurar ahorita que no hay población de sargaceros que no han tenido problemas de salud? Nadie, porque no ha sido investigado. Es lo que puedo decir en este momento, de que está comprobado que sí hay daño, sí, hay reportes a nivel internacional. Nacionales no los tenemos todavía. Muy bien, ahora vamos a abrir tiempo a unas preguntas, pero son preguntas, por favor, no diálogos, preguntas directas y la hacen directamente a la persona que quieran. Eviten, soy muy grosero, eviten que les quite el micrófono, sí, por favor. Entonces, a ver, levanten la mano, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Una pregunta muy sencilla a hotelería. Digan su nombre porque no los conocemos. Wilbert Esquivel. Nada más digan su nombre rápido y hacia quién va. Wilbert Esquivel. A hotelería, un costo promedio mensual que sufra un hotel promedio, no tiene que ser el tuyo, si no es indiscreción, que en inversión enfrentando la limpieza de playas. Ok, la limpieza de playa, en el caso de nosotros, en una de las propiedades, hemos aumentado la plantilla de sargaceros que iba de 10 a 25 o de 10 a 50, dependiendo la arribación que tengamos. Supongo que les pagamos el mínimo, pues si hacemos la matemática, pues ya al mes sí es una buena lana. Aparte el mantenimiento de los tractores, el mantenimiento de las barbers, la gasolina, el diésel, el proceso de la limpieza, el alterar también las carretillas, de comprar unas carretillas nuevas, cortarlas, meterles rejillas para que también se vaya escurriendo y caiga también la arena sobre la playa en lo que cae. Sí es una inversión bastante considerable si lo vamos viendo mes con mes. Ahorita, aunque tengamos un poquito de sargazo, es que esté la gente ahí todo el día, todos los días. Entonces ahí sí la inversión sí es considerable, o sea, no es algo que baje. Pues de 50 sargaceros a 5,000 pesos a lo mejor al mes, pues ya ahí son 250,000 pesos nada más de sueldos, prácticamente, sí, más o menos, 1 millón, un poquito más. Y ya en el dado caso de que tengamos más, mucha gente, nosotros vamos, también apoyamos, bueno, nosotros no cobramos, pero hay gente que sí se les da ese beneficio de la hora extra, es pagarle esas horas que ellos se queden a levantar sargazos, se les pagan, entonces ya aparte de su sueldo, sean o no sean del departamento de sargaceros, lo pueden ir a hacer y es todavía
invertir más extra ahí. Gracias. Siguiente, por favor. También, si me ayudan a contestar. Por favor. Alejandro Bravo, miembro del Comité Técnico Asesor ya hace varios años. ¿Qué opina Jaime González Cano, en particular de la necesidad de una subdirección o centro de atención al sargazo que esté permanentemente funcionando y establecido en el Estado? Rápido. Pues considera, mira, vuelvo a lo mismo, es un problema nacional, un problema estatal, entonces debe estar enfocado aquí, y antes de eso yo sugeriría un plan estratégico, como les decía, y como dices tú, una cabeza que esté coordinando esto por arriba de hasta secretarías, etcétera, etcétera. Necesitamos a alguien como neutral para coordinar esto, pero con objetivos bien definidos, porque si no entramos, pero vamos para 8 años, para mí son como 8 años, y casi como dicen, volvemos a repetir lo mismo. En enero, febrero vamos a volver a repetir que no se ha avanzado, y sí se ha avanzado, pero no se ven los avances. Y también otra parte de difusión, porque todo el mundo empieza a hablar, y todo el mundo espanta a turistas, y todo el mundo espanta a todos. Necesitamos también alguien que sea la voz de lo que está sucediendo. Entonces, si tú me preguntas, debe de haber alguien que coordine todo, ¿sí? Hasta la difusión, porque si no, los esfuerzos que se hacen se pierden, ¿sí? Casi, si me permiten nada más, estamos hablando, a mí me echaron la tarea hoy de hablar un poco más de normatividad. Bueno, la cuestión es, y me acuerdo muy bien, estuve en la dirección de parques donde solamente puedes hacer lo que está expresamente permitido. Y fuera de eso, en la Constitución te dice puedes hacer lo que no está expresamente prohibido. Entonces nadie te está prohibiendo que te muevas, etcétera, etcétera. Pero parece que estamos esperando también a que nos den todas las reglas del juego. Lo que necesitamos es, nos llegan a nosotros con proyectos, pero no están los proyectos definidos. También las empresas que quieren invertir, etcétera, no tienen claramente qué es lo que quieren hacer. Y también es que hacen falta cosas de datos para poder nosotros empezar a dar con la permisología. Entonces, a veces nos refieren a nosotros porque somos como el primero en la cadena, en el eslabón en la cadena, pero cuando preguntamos, oye, ¿ya checaste esto? No lo he visto. Por ejemplo, alguien que quiere alimentar ganado y están viendo para lo del complemento, oye, ¿ya viste esto? Y entonces entran esas dudas, y yo creo que, como dices tú, si hubiera un centro de referencia que ya tuviera la información y que pudiera apoyar, como lo que estamos haciendo aquí de alguna manera, que pudiera informarse, porque desgraciadamente, como lo decían los hoteleros, quieren resolver y los mandan para todas partes y los traen como canicas, ¿sí? Y entonces eso es lo que creo que la gente ya está harta. Entonces sí se necesita concentrar algo para que tengamos la información de los mejores investigadores, de los mejores funcionarios, de los mejores resultados, etcétera. Eso sí es importante. Gabriel Navarro, asesor de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Estado. Es una pregunta que no necesito que la respondan, pero como el formato es pregunta, la haré y luego nada más haré una respuesta. Es el segundo foro que acudo en 15 días y por alguna razón, y no voy a hablar de la misión anterior, no sé por qué Gobierno de Estado, y siempre está Gobierno Federal, Gobierno Municipal, investigadores, academia, y Gobierno de Estado nunca está presente arriba. Espero que algún día el Gobierno de Estado pueda hacer algo para estar ahí y que se lo gane. Y en ese sentido, yo observo la inteligencia colectiva que hay aquí, la ciencia y la tecnología, y vamos por dos caminos y tiempos diferentes. La academia y la ciencia es evidente y tendrá sus tiempos, pero también la toma de decisiones es urgente. Y la planeación urge y hay que tomar decisiones, y no hay que tenerle miedo también a tomar las decisiones. Y en ese caso, nada más rapidísimo, con Gobierno de Estado le vamos a entrar todo por los cuernos y ya. Vamos a tener un primer centro de monitoreo y va a ser información pública el monitoreo que vamos a hacer del sargazo, que le sirva a quien le sirva, pero para nosotros, para destinar sitios de acopio, para generar economías de escala y sumar esfuerzos con los empresarios. Es decir, si van a llegar acá, vamos a concentrarnos aquí y a tener materia prima para la valorización y el negocio, tanto fresco como no fresco. Y el tema de la normatividad. Yo creo que desde que llegamos aquí ya basta el que nadie tenga permisos, porque nadie dice yo. ¿No? El tema de que no hay una norma y una seguridad en la inversión y en que tengan un permiso, y vamos a generar este acompañamiento de esta norma técnica. Ya dejo el micrófono, pero bueno, vendrán, espero buenas noticias a ustedes. Gracias.
Una disculpa por el carácter de la pregunta, porque pues mi formación es de derecho y más hacia lo laboral, pero mi pregunta va hacia la Sofemart. Me parece muy interesante lo que comenta la doctora Maribel. ¿Qué esfuerzos se le van a hacer para prevenir estos efectos en la salud de nuestros sargaceros, de todo el personal que está manipulando desde ayer? O sea, el esfuerzo desde ayer. Entiendo y vamos a suponer que a partir del día de hoy nos estamos enterando que puede haber un efecto en la salud. Entonces, ¿qué efectos van a ocurrir a partir de mañana o de hoy dentro de 2 horas en la prevención de la salud de nuestros trabajadores y de las jornadas que entiendo que también participa mucha sociedad civil? Sí, así es. Participa mucha gente que esté interesada en mantener nuestras playas limpias. Mi nombre es Lourdes Vargas. Es que cuando dijiste Maribel no supe si era yo. ¿Es a mí? Ok, ya entiendo la pregunta, perdóname. Realmente el equipo de la Sofemart tiene todo el equipo para trabajar, ¿sí? Cada año, no me dejará mentir acá mi equipo, se solicitan todo, uniformes, gorras, guantes, impermeables, botas, instrumentos de todo tipo para proteger al equipo de playas, de limpieza de playas. El tema de las posibles enfermedades o afectaciones ha sido un tema de mucho interés en la Sofemart, al menos aquí en Solidaridad así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, tenemos 200 gentes trabajando en playas, están 8 horas diarias, pero déjame comentarte que creo que somos del grupo resistente al sargazo o ya nos adaptamos a él, porque al día de hoy no tengo uno solo enfermo con ninguna enfermedad. Es más, nos enfermamos más de COVID en la oficina que la gente de playas. Escasamente te puedo decir que de esa cantidad de gente que tenemos en playa, si acaso 10 fueron en su momento en la fase crítica del COVID que se enfermaron en diferentes momentos, pero están protegidos completamente. Gracias. Otra hipótesis para la doctora, hay que ver aquí. Por favor. A ver. No, nada más es, no soy Maribel, por eso las dos nos quedamos, porque tampoco soy Maribel, soy María de Lourdes, igual. Yo creo que ahorita que vamos a hacer la evaluación de cada uno de los sargaceros, el compromiso es ese, que ellos nos digan de viva voz si reciben material de protección, cuántas horas trabajan, qué protección tienen, porque no tenemos información. Y lo hemos visto en las fotografías, lo hemos visto en las imágenes, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es trabajo de todos. Nosotros desde la universidad es, a ver, está pasando esto, hagamos esto. Y es trabajo de toda la sociedad. Ahorita estamos trabajando el concepto de One Health, salud humana, salud ambiental y salud animal. Y que todos somos un ecosistema completo. Entonces cada uno tenemos que aportar. Nosotros como salud tenemos que decirles, miren, se está pasando esto, están trabajando ciertas jornadas, no tienen protección y vamos a hacer la propuesta de protocolos de prevención. Y por eso yo les decía cuando presenté, ese lineamiento sí dice cómo debe protegerse el trabajador. Y si ahorita evaluáramos, de hecho lo vamos a evaluar, que tanto nos estamos apegando las empresas que están contratando a los sargaceros a ese lineamiento, nos vamos a llevar sorpresas. Pero para eso estamos todos aquí, para trabajar en equipo y que podamos avanzar. El Estado tiene una riqueza enorme para poder avanzar, ¿no? Mi pregunta es para la doctora que acaba de terminar de hablar. En el 2019 nosotros hicimos unas encuestas por medio del Instituto Tecnológico de Chetumal en Mahahual, y algo que a mí me preocupó mucho es el nivel de ignorancia que se tiene con respecto al sargazo, porque mucha gente en el asentamiento, mucha gente lo que hizo fue llevar el sargazo, ponerlo en su suelo para después desplantar su casa. Entonces, mi pregunta es, porque veo que hablan mucho del sector hotelero, de dinero, de todo esto, pero ¿a alguien le interesa esa gente con escasos recursos?
¿Hay algún protocolo hoy en día para poder ayudar a esa gente que está en un grave problema? Era para mí. Bueno, entonces, mira, lo que vamos a hacer ahorita es toda la población que vive en Majahual y los que están menos de 20 metros de donde está el arribazón, vamos a hacer la evaluación completa y vamos a hacer propuestas. Ahorita yo no te puedo decir quién tiene problemas y quién tiene problemas, qué hicieron. Dentro de la evaluación que vamos a hacer, sí vamos a decir, sí vamos a identificar ellos cómo lo están utilizando y para qué lo están utilizando. Por eso la apertura que haya de todos los medios, para que podamos hacer la encuesta directa con ellos, no con los que los coordinan y que los contratan, con ellos directamente y que ellos nos digan de viva voz qué está pasando. Pero estamos hablando que nuestro proyecto está primero Cancún, lo que decía CONACYT, estamos ahorita en la zona turística Cancún Playa, pero ¿qué pasó con Majahual? Los casos que hemos visto más drásticos están en Majahual y esa población que está desprotegida. ¿Sí? Entonces, esperen un momento a que hagamos el estudio, reportemos y vamos a hacer las propuestas de protocolos de prevención para que al acceso para todos y podamos tener una propuesta, ¿no? Bueno, agradezco a todos, sobre todo a nuestros ponentes. Yo creo que nos dejan ahí grandes retos a los académicos, pero también cómo vincularnos con el sector privado y gubernamental. Yo creo que las preguntas que nos hacen, yo creo que sirven mucho para eso. La otra es que se animen los estudiantes a hacer tesis, revisiones, servicio social, estancias profesionales, porque realmente se necesita mucho conocimiento, hay que sistematizar el conocimiento. Cada quien, estamos ahorita hablando cada loco con su tema, le gusta mucho su información, pero hay que sistematizarlo, ese es el gran reto, hay una frontera de conocimiento, entonces creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas. Felicidades por el foro, es muy bonito y mucho éxito también a todos. Felicidades.